Mi compañero de trabajo se atribuyó el mérito de mi proyecto frente a toda la junta directiva. Yo me quedé sentada en silencio. Entonces, la directora general hizo una pregunta que solo yo podía responder. Hay 31 segundos de silencio en la grabación. Lo sé porque la he escuchado tantas veces que probablemente podría reconstruirla de memoria. La particular cualidad acústica de una sala de juntas durante esos 30 segundos. El leve sonido de la silla de alguien al moverse. La casi imperceptible bocanada de aire de la mujer sentada 2 asientos a mi izquierda. Y luego la voz de Eleanor Marsh, directora general de Hartwell Capital Group, 17 años construyendo una de las firmas de capital privado de mercado medio más respetadas del sureste, haciendo una sola pregunta en medio de ese silencio. 31 segundos. Eso fue lo que tardó todo lo que Ryan Caldwell había construido durante 8 meses en desmoronarse por completo. Debería retroceder, porque la parte de esta historia a la que la gente siempre quiere saltar, el momento, la pregunta, la expresión de su rostro, solo tiene el impacto que debes si entiendes cómo se sintieron los 8 meses anteriores, la acumulación, el peso específico y aplastante de ver cómo algo que construiste es silenciosamente tomado y llevado por alguien que te sonreía cada mañana y te llamaba un jugador de equipo. Voy a contártelo todo, porque la historia completa es el punto. Llevaba 4 años en Hartwell Capital cuando Ryan Caldwell se unió como asociado senior. Soy analista financiera. Técnicamente, mi título ha cambiado desde entonces, pero en ese momento era analista financiera senior, cubriendo el rendimiento de las empresas de nuestro portafolio, construyendo modelos de evaluación, produciendo la infraestructura analítica que informaba decisiones de inversión con un valor promedio de entre 40 y 200 millones de dólares. Tengo una licenciatura en matemáticas aplicadas de Georgia Tech y una maestría en administración de empresas de Emory, y soy el tipo de persona que encuentra un placer genuino en la satisfacción específica y ordenada de un modelo que cierra limpiamente. Mi nombre es Vivian Park. Tengo 32 años. Crecí en Duluth, Georgia, y tengo una de esas caras que la gente subestima constantemente en salones llenos de personas que esperan ser la persona más impresionante presente. He dejado de encontrar esto frustrante. He comenzado a encontrarlo útil. Hartwell era un buen lugar para trabajar, y lo digo en serio, no de esa forma actuada en que la gente describe a sus empleadores, cuando creen que el empleador podría oírlos de alguna manera. Eleanor Marsh dirigía una organización ágil con altos estándares y la cultura específica de un lugar donde se suponía que el buen trabajo hablaba por sí mismo. En teoría, la teoría era correcta aproximadamente el 80% del tiempo. Ryan Caldwell llegó en enero del año en cuestión, 34 años, maestría de Wharton, 2 años en un banco de inversión de primer nivel en Nueva York y la confianza precisa y calibrada de un hombre al que le habían dicho que era excepcional con la suficiente frecuencia como para haber dejado de cuestionarlo. Tenía buen cabello. Recordó el nombre de todos el primer día. Se reía en los momentos adecuados, se ponía serio en los momentos adecuados y en 6 semanas se había convertido en el tipo de persona de la que la gente en la oficina hablaba como un verdadero activo. Soy justa con él al decir esto. Era inteligente, tenía buenos instintos, sabía leer una habitación. Simplemente no podía construir los modelos que le permitían a la habitación saber lo que estaba leyendo. Esa parte era mi trabajo. El proyecto comenzó en marzo. Eleanor había estado analizando una posible adquisición. Una compañía regional de servicios de salud llamada Pinnacle Med Group, con sede en Nashville, de tamaño mediano, en crecimiento, con un perfil de margen interesante y cierta complejidad en su reconocimiento de ingresos que requería un análisis cuidadoso. Quería un análisis de evaluación completo, flujo de caja descontado, análisis de empresas comparables, transacciones precedentes, tablas de sensibilidad en 15 escenarios operativos diferentes. Era una gran petición. El tipo de proyecto que toma de 3 a 4 meses si lo haces bien. Más tiempo si los datos subyacentes son un desastre. Los datos de Pinnacle eran un desastre. Su director de finanzas llevaba con ellos 14 meses después de que el director de finanzas anterior se fuera en circunstancias que se describieron en la sala de datos como una transición estratégica y que entendí con bastante rapidez que significaban irregularidades contables que se habían corregido en silencio. Esto importa, porque entender eso, encontrarlo, interpretar lo que significaba para el modelo de ingresos, comprender cómo afectaba el EBITDA normalizado, requería un tipo específico de excavación analítica en la que pasé 6 semanas antes de tener números en los que estuviera dispuesta a poner mi nombre. Ryan fue asignado nominalmente al proyecto. Su papel, como lo había descrito nuestro director gerente Frank Okafor, era coordinar el proceso e interactuar con el equipo directivo de Pinnacle. Traducción, él era el gestor de relaciones. Yo estaba construyendo el análisis. Esa es una estructura normal. No tenía ningún problema con eso. Había trabajado en esa estructura muchas veces. El problema fue lo que sucedió con el lenguaje en torno al proyecto en los meses siguientes. Primera señal, abril. Tuvimos una revisión interna. Yo, Ryan, Frank Okafor, que era nuestro director gerente y llevaba 9 años en Hartwell. 12 minutos después de iniciada la reunión, Ryan estaba describiendo la metodología de EBITDA normalizado que yo desarrollé de una manera que era gramaticalmente en primera persona. Abordé esto de esta manera. Miré el problema del reconocimiento de ingresos y determiné, no el enfoque de Vivian o el análisis muestra, simplemente yo,
Frank no lo corrigió. Ryan era el que hablaba. Frank estaba tomando notas. Dije, en voz baja. La metodología en la sección 3 surgió de unas 6 semanas de trabajo en la parte del reconocimiento de ingresos. Puedo explicar los supuestos si es útil. Frank me miró. Genial. Quizás guardemos eso para la presentación completa. La reunión continuó. Me dije a mí misma que Ryan simplemente había sido descuidado con los pronombres, que era un hábito del lenguaje, no una intención. Me dije a mí misma que Frank sabía que el trabajo venía de mí, porque había visto mis borradores y mis correos electrónicos, y las 17 preguntas que le había enviado al director de finanzas de Pinnacle entre febrero y abril. Segunda señal, mayo. Ryan reenvió un correo electrónico del director general de Pinnacle al equipo directivo de Hartwell, al nivel de Eleanor y Frank, con una nota que decía, buenos comentarios sobre nuestro modelo de su parte, adjuntando el análisis de sensibilidad actualizado de Ryan como referencia. Mi análisis de sensibilidad, que le había enviado a Ryan 2 días antes, con una nota que decía, actualizado según nuestra conversación. Avísame si quieres algún cambio antes de que se envíe a Pinnacle. Él lo había reenviado al equipo directivo con su nombre. Me enteré de esto porque Frank lo mencionó de pasada. A Eleanor le gustó la tabla de sensibilidad de Ryan, y tuve que detenerme y respirar hondo antes de responder. Esa tarde fui a hablar con Ryan, profesional, directa. Noté que el análisis de sensibilidad fue enviado al equipo directivo bajo tu nombre. En el futuro, ¿podemos asegurarnos de que la atribución sea clara cuando el producto del trabajo se envía hacia arriba? Me miró. Tenía una expresión que llegué a reconocer en los meses siguientes, una breve recalibración, como la aguja de una brújula oscilando, y luego el regreso a la normalidad. Claro, ya sabes cómo se formatea esto cuando te mueves rápido. No fue intencional. Eres una parte clave de esto, Vivian. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Me dije a mí misma que tenía razón, que era un problema de formato, que todo el mundo lo sabía. No todo el mundo lo sabía. Junio, julio, agosto. El proyecto se profundizó. La complejidad de Pinnacle aumentó cuanto más lo miraba. Había transacciones intercompañía entre subsidiarias que requerían ajustes de consolidación y una estructura de empleo de médicos que afectaba el reconocimiento de ingresos de maneras que sus propios contadores no habían considerado por completo. Construí un submodelo separado solo para la parte de la compensación de los médicos. Tenía 47 pestañas y probablemente fue lo más exigente técnicamente que había producido en 4 años en Hartwell. Durante este periodo, Ryan estuvo en Nashville 3 veces para reuniones con la dirección. No me invitaron. Cuando le pregunté a Frank sobre esto, dijo, Ryan se está encargando de la parte de la relación. No necesitamos complicar demasiado la imagen. No insistí, pero comencé a llevar registros. Cada modelo que enviaba, le estampaba una versión en el pie de página. Hartwell Capital, Análisis Pinnacle Med Group, preparado por B. Park, en una fuente pequeña de 8 puntos, fácil de pasar por alto si no estabas buscando. Guardé una carpeta separada con marcas de tiempo de correos electrónicos e historiales de borradores. Cada resultado analítico significativo lo enviaba primero a mi correo electrónico personal para que hubiera una marca de tiempo externa. Soy una persona de datos. Documento las cosas. No es paranoia, es metodología. En agosto, Ryan me envió una invitación de calendario para la presentación a la junta directiva. 14 de octubre. Se había puesto a sí mismo como el analista presentador. Mi nombre no estaba en la invitación. Le envié un correo a Frank. Me gustaría confirmar mi papel en la presentación de octubre. He sido la analista principal del modelo y esperaría presentar las secciones analíticas. Frank respondió 12 horas después. Ryan dirigirá la presentación. Tu trabajo estará representado en todo momento. Con gusto lo discutimos. Miré ese correo electrónico durante mucho tiempo. Luego me lo reenvié a mí misma. Esa noche llamé a mi hermana. Se llama Jenny. Es abogada de litigios civiles en Atlanta. Y tiene esa franqueza específica de alguien que ha pasado 15 años en los tribunales y ya no tiene paciencia para suavizar las cosas. Documenta todo, dijo, antes de que terminara de contarle. No para una demanda, quizás nunca para una demanda, pero porque la gente que lleva registros piensa con más claridad que la gente que no. Y ahora mismo, necesitas pensar con claridad. ¿Qué hago con la presentación? Ve a la presentación, dijo. Siéntate en esa sala, sábelo todo, y espera. ¿Esperar a qué? Al momento en que su versión de la historia no coincida con la historia real. Porque no lo hará. No puede. Él no sabe lo que tú sabes. Me quedé pensando en eso. ¿Y si el momento no llega? Jenny se quedó en silencio por un segundo. Entonces escalas. Pero primero intenta en la sala. 14 de octubre. Sala de juntas en el piso 14 del edificio Hartwell en Buckhead. Una mesa larga, 12 sillas. El tipo de sala que cuesta más por metro cuadrado que mi apartamento. La junta estaba compuesta por Eleanor Marsh, 2 miembros externos del consejo. David Chu, exdirector de finanzas de una compañía Fortune 500 de atención médica con 17 años en la industria. Y Patricia Holloway,
socia directora de un fondo de capital de crecimiento en Boston, con 22 años en mercados privados, y Frank Okafor. Yo estaba presente como analista de apoyo, lo que significaba que me sentaba contra la pared, no en la mesa. Ryan se paró al frente de la sala con un control remoto y 62 diapositivas que yo había construido. Era bueno. Quiero decir eso claramente porque es verdad. Era pulcro, estructurado, seguro. Expuso la tesis de inversión con autoridad. Presentó el contexto del mercado limpiamente. Narró la historia financiera de Pinnacle Med Group con la fluidez de alguien que había pasado meses inmerso en ella. Había pasado meses viéndome a mí estar inmersa en ella, lo que es casi lo mismo hasta que deja de serlo. Me senté contra la pared con mi laptop abierta y las manos muy quietas en mi regazo. 40 minutos después, llegó a la evaluación. Mi flujo de caja descontado, mi análisis de empresas comparables, mi modelo de compensación de médicos. Expuso los resultados, el rango de valor de la empresa, los rendimientos implícitos bajo diferentes escenarios y usó la palabra yo 14 veces en 11 minutos. Las conté. No tenía nada más que hacer. La junta hizo preguntas. Ryan respondió la mayoría de ellas. David Chu preguntó sobre la metodología de ajuste de reconocimiento de ingresos. Ryan dio una respuesta de alto nivel que era técnicamente correcta, pero carecía de especificidad. Patricia Holloway preguntó sobre la sensibilidad de los rendimientos a las suposiciones de retención de médicos. Ryan dijo que el modelo era conservador sin cuantificarlo. No eran respuestas incorrectas. Eran las respuestas de alguien que había leído el resumen ejecutivo a fondo. Entonces Eleanor Marsh se inclinó hacia adelante. Había estado en silencio durante la mayor parte de la presentación, lo cual era su costumbre. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, la temperatura de la sala cambiaba. Tenía una copia de la presentación frente a ella, pero no la estaba mirando. Estaba mirando a Ryan. Explícame el ajuste de consolidación en las transacciones intercompañía, dijo. Específicamente, ¿cómo manejaste los asientos de eliminación entre la subsidiaria de gestión médica y la entidad de operaciones clínicas? ¿Y por qué elegiste la metodología que usaste en lugar del enfoque alternativo? Silencio. Ryan miró la diapositiva. Era la diapositiva 41. Conocía cada número en la diapositiva 41, porque la había construido durante 3 noches en agosto y la había revisado 4 veces después de conversaciones con la firma de contabilidad externa de Pinnacle. Dijo, la metodología de consolidación lo abordamos mediante más silencio. Eleanor esperó. Era buena esperando. 31 segundos. Lo sé porque lo cronometré más tarde en la grabación. En ese momento, solo sentí cómo el silencio se acumulaba, como lo hace el silencio cuando una sala llena de gente inteligente está observando algo que no están muy seguros de cómo nombrar. Ryan dijo, quisiera asegurarme de darle la justificación precisa en lugar de parafrasear. ¿Podemos volver a eso? Eleanor lo miró por un momento. Luego giró la cabeza muy ligeramente y me miró. Vivian, dijo, ¿quieres encargarte de esa? Me acerqué a la mesa. Ryan no se sentó. Hubo un momento, quizás 2 segundos en que se quedó de pie, y luego se sentó. Abrí la diapositiva 41 en mi laptop y la conecté a la pantalla de la sala, y le expliqué a Eleanor la metodología de consolidación desde los principios básicos, la estructura de las transacciones intercompañía, la razón por la que el enfoque alternativo, eliminación directa sin ajuste, habría sobreestimado los ingresos en aproximadamente $4.2 millones anuales. La norma contable que habíamos aplicado y la guía específica de los auditores de Pinnacle, que había solicitado en julio e incorporado al modelo, tomó 11 minutos. Eleanor hizo 4 preguntas de seguimiento. Las respondí todas. David Chu, el exdirector de finanzas de atención médica, hizo 2 más. Respondí esas 2. Cuando terminé, la sala volvió a quedarse en silencio, pero un tipo diferente de silencio. Eleanor miró a Ryan. ¿Trabajaste esto directamente con Vivian o ella lo desarrolló de forma independiente? Ryan dijo, fue un proceso colaborativo. Eleanor dijo, ya veo. 2 palabras. El peso particular de 2 palabras de una mujer que las elige con cuidado. Frank Okafor, que había estado muy quieto en el extremo de la mesa, miró su bloc de notas. Patricia Holloway, que había estado en la mesa durante 20 años y había visto todas las variedades de esta situación en particular, miró a Ryan con la expresión específica de alguien que acaba de completar un cálculo. La reunión terminó 40 minutos después. Mientras la gente recogía sus cosas, Eleanor me tocó el brazo brevemente y dijo, ¿puedes quedarte unos minutos? Ryan salió de la sala sin mirarme. Eleanor Marsh había construido Hartwell Capital desde un fondo de $40 millones hasta una plataforma de $2.3 mil millones en 17 años. Lo había hecho en una industria que, cuando ella comenzó, tenía menos del 12% de socias directoras. Tenía 61 años. Llevaba el pelo canoso corto y sus trajes bien entallados, y tenía una calidad de atención que siempre me había parecido ligeramente inquietante, de la manera en que los instrumentos muy precisos son inquietantes. Sientes, cuando te mira, que está midiendo algo con exactitud. Cuando la sala se despejó, se sentó frente a mí. ¿Cuánto tiempo ha sido este tu proyecto?, dijo. Se lo conté. De marzo a octubre, el trabajo de reconocimiento de ingresos, el modelo de compensación de médicos, el submodelo de 47 pestañas que todavía estaba en el escritorio de Ryan, porque había impreso una
una copia hace meses y nunca la había devuelto. Escuchó como siempre escuchaba, completamente sin interrumpir. ¿Tienes documentación?, dijo. Sí, envíamela directamente, esta noche si es posible. Se la envié a las 9:47 p.m. desde mi correo electrónico personal. 42 archivos adjuntos. Un memorando de presentación que tardé 90 minutos en escribir. Organizado, factual, sin adjetivos que no pudiera respaldar, sin más interpretación que la que mostraban las marcas de tiempo y los historiales de versiones. Eleanor lo leyó. Lo sé porque me envió un correo electrónico a las 11:23 p.m. Gracias. Me pondré en contacto mañana. Lo que sucedió en las siguientes 2 semanas es, en cierto modo, menos dramático que el momento en la sala de juntas, pero creo que es la parte más importante de la historia. Eleanor trajo al director jurídico de Hartwell, una mujer llamada Margaret C., que había pasado 20 años en Derecho Laboral y Corporativo después de haber sido asistente legal en el 11 Circuito. Margaret me entrevistó formalmente un jueves por la mañana, con una grabadora sobre la mesa y un bloc de notas que usaba con la eficiencia enfocada de alguien para quien cada palabra tiene peso. Había revisado mi documentación la noche anterior. El registro es claro, dijo, después de la entrevista. El producto del trabajo analítico es tuyo. La pregunta es ¿qué hace la firma con esa información? Margaret también entrevistó a Frank Okafor. No sé qué se dijo en esa reunión. Lo que sé es que Frank me envió un correo electrónico 2 días después, corto, profesional, cuidadosamente redactado, que decía que reconocía que debería haber estado más atento a la atribución a lo largo del proyecto y que lamentaba el papel que su falta de atención había jugado. Había sido descuidado, no malicioso. He pensado mucho en esto, y lo creo. Había visto a Ryan como la cara del proyecto, porque Ryan había sido el que estaba en la sala con la dirección, y había dejado de seguir el trabajo subyacente. Ese es su propio tipo de fracaso, pero es uno diferente. Ryan Caldwell era una cuestión diferente. Las conclusiones de Margaret, entregadas a Eleanor en un memorando que no me dieron, pero que Eleanor me resumió, fueron que Ryan había tergiversado sistemáticamente sus contribuciones al producto del trabajo, en un patrón que se extendió a través de múltiples comunicaciones durante 8 meses, y que esto constituía una violación material de la política de estándares profesionales de Hartwell. Se le dio la opción de renunciar. Renunció un jueves a finales de octubre. Su partida se anunció internamente como una transición, sin más detalles, lo cual es estándar, y lo que no engañó a aproximadamente nadie que hubiera estado en la sala de juntas el 14 de octubre. El acuerdo de Pinnacle Med Group se cerró en diciembre. El memorando del acuerdo acreditó el trabajo analítico a mi nombre. Eleanor presentó la inversión completada a la Junta Asesora de Hartwell en enero, y en esa presentación atribuyó el modelo de compensación de médicos, específicamente, la metodología que había identificado el problema de consolidación y preservado $4.2 millones en precisión de ingresos anuales, a mi trabajo, por mi nombre frente a 14 personas. Yo no estaba en esa reunión. Ella me lo contó después. No supe qué decir. Me miró con esa atención precisa. Deberías haber estado presentando en octubre, dijo. Ese es un fracaso que asumo. No volverá a suceder. 3 meses después, fui promovida a directora principal. Es un título que tiene peso en Hartwell. Es el nivel entre asociado y director gerente. E históricamente la firma había promovido a 2 personas a ese puesto en los últimos 5 años. Ambos hombres. Te digo esto no para hacer una afirmación más grande de la que puedo sostener, sino porque el contexto importa. Y quiero ser precisa. Frank Okafor permaneció en la firma. No fue promovido en el ciclo en que yo lo fui. No sé si esas cosas están conectadas. He hecho las paces con no saberlo. Ryan Caldwell. Revisé LinkedIn unos 6 meses después, de lo cual no estoy orgullosa, pero que creo que es un impulso humano universal y perdonable. Tenía un nuevo puesto en una firma más pequeña. Su perfil lo describía como habiendo liderado el análisis de evaluación en una importante transacción de atención médica. Cerré la pestaña y no la volví a abrir. Esto es lo que quiero tener cuidado al contar sobre el momento en la sala de juntas, porque he contado esta historia varias veces y soy consciente de cómo puede interpretarse. No lo planeé. No me senté contra esa pared con una estrategia. No sabía que Eleanor iba a hacer esa pregunta específica. No sabía que Ryan no podría responderla. No había arreglado nada. Simplemente pasé 8 meses haciendo el trabajo, y conocía el trabajo de la manera en que conoces algo cuando salió de ti. Hasta la médula, cada supuesto y ajuste y revisión nocturna. Él no pudo responder porque no lo construyó. Eso es todo. Esa es toda la historia. La justicia en esta historia no es poética. No es satisfactoria en la forma cinematográfica, donde alguien es humillado o castigado de alguna manera dramática y pública. Es más silenciosa que eso. Es la realidad funcional y específica de que no puedes fingir el conocimiento que no tienes, y que las salas llenas de gente inteligente, eventualmente, con suficiente tiempo y la pregunta correcta, notarán la brecha. Me quedé sentada en silencio porque confiaba en eso. No porque fuera pasiva, no porque tuviera miedo, sino porque había construido algo real, y las cosas reales resisten el escrutinio. Y la única pregunta era si el escrutinio llegaría. Eleanor hizo que llegara. Una pregunta. 31 segundos de silencio. Y luego respondí. Ahora tengo una oficina diferente, con ventana en la esquina, una puerta de verdad, un pizarrón blanco que ya he llenado 3 veces con modelos que son indiscutiblemente, rastreablemente, inequívocamente míos.
En mi escritorio, tengo una cosa que no tenía antes del 14 de octubre, una copia impresa de la diapositiva 41, la metodología de consolidación. 47 pestañas de trabajo destiladas en una diapositiva limpia y precisa. Mi nombre no está en ella. Le quité el pie de página cuando la imprimí. Sé de quién es. Eso es suficiente.